Buenas noches, comunidad. Nunca creí en fantasmas o cosas sobrenaturales. Siempre fui ese tipo escéptico que se reía de las historias de terror. Eso cambió completamente cuando mi abuelo falleció hace 3 meses y me dejó la casa donde vivió por más de 50 años. Al principio me mostré reacio a mudarme, no solo por la distancia a mi trabajo, sino también porque aquella casa siempre me dio una sensación extraña desde niño. Recuerdo que evitaba pasar fines de semana allí. Inventaba excusas para no dormir en aquel lugar. Pero ahora, a los 34 años, con los alquileres por las nubes y una oportunidad de tener casa propia, tragué mi incomodidad y decidí mudarme. Fue la peor decisión de mi vida, y ahora estoy aquí escribiendo esto a las 4 de la mañana porque tengo miedo de cerrar los ojos y sentir aquello de nuevo. La casa en sí no es nada aterradora durante el día. Es una construcción antigua de 2 plantas, con madera que cruje y ese olor característico del lugar antiguo, pero nada que justificara el pavor que sentía cuando era niño. En los primeros días, me ocupé ordenando las cosas, limpiando, tirando trastos acumulados por mi abuelo. Él era un acumulador y la casa estaba llena de cajas, papeles y objetos aleatorios. Decidí mantener su habitación intacta por el momento. No tenía valor para tocar sus cosas tan pronto. Elegí la habitación de invitados para dormir, que quedaba al otro lado del pasillo. Las primeras noches fueron tranquilas. Llegaba cansado de la mudanza y dormía como una piedra. Fue solo en la 5ª noche cuando tuve el primer episodio. Desperté en medio de la noche con esa horrible sensación de que había alguien en la habitación. ¿Sabes cuando sientes una presencia? Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado. Solo podía mover los ojos. Mi corazón se aceleró. Empecé a sudar frío. Ya había oído hablar de la parálisis del sueño, pero nunca la había experimentado. Fue cuando noté una sombra en la esquina de la habitación, cerca de la puerta. Al principio pensé que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero conforme mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude distinguir la silueta de un hombre. Era mi abuelo. Estaba parado, observándome, vistiendo ese mismo pijama a rayas que usaba cuando estaba vivo. Intenté gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Lo peor no era su presencia allí, sino sus ojos, completamente negros, como agujeros vacíos en su rostro. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado. Parecía una eternidad. De repente, logré mover los dedos, después las manos, y finalmente todo mi cuerpo. Me senté en la cama de un salto y encendí la lámpara. No había nadie en la habitación. Pasé el resto de la noche despierto, con todas las luces encendidas, convenciéndome de que solo había sido una pesadilla, una reacción al estrés de la mudanza. Al día siguiente, intenté investigar sobre la parálisis del sueño y me tranquilicé al leer que las alucinaciones son comunes durante estos episodios. Decidí ignorar lo ocurrido y seguir con mi vida, pero algo dentro de mí sabía que aquello no había sido solo un mal sueño. 3 noches después, sucedió de nuevo. Esta vez desperté sintiendo un peso enorme sobre mi pecho, como si alguien estuviera sentado encima de mí. La presión era tan fuerte que apenas podía respirar. Y allí estaba él nuevamente, mi abuelo, en la misma esquina, pero ahora un poco más cerca de la cama. Sus ojos negros fijos en mí, sin parpadear. Intenté concentrarme en mover cualquier parte de mi cuerpo, pero era como si estuviera atrapado en concreto. El aire estaba helado. Podía ver mi respiración formando pequeñas nubes. Fue cuando noté que estaba susurrando algo. Sus labios se movían, pero no podía entender las palabras. Parecía un idioma extraño, nada que hubiera escuchado antes. Sentí un fuerte olor a tierra húmeda y algo podrido, como carne en descomposición. Cuando finalmente pude moverme, él ya había desaparecido, pero el olor permaneció durante horas. Al día siguiente, decidí que no podía seguir durmiendo en esa habitación. Recogí mis cosas y me mudé al sofá de la sala. Pasé todo el día investigando sobre la historia de la casa, preguntando a los vecinos si conocían a mi abuelo, si sabían de algo extraño. La mayoría de las personas hablaban bien de él, decían que era reservado pero educado.
Una señora que vivía 2 casas más abajo, sin embargo, me miró de una manera extraña cuando mencioné su nombre. Su abuelo era un hombre diferente, dijo, vacilante. Después de que su abuela murió, cambió. Comenzó a salir de madrugada, traía libros extraños a casa. Hubo rumores. Dejó de hablar, como si hubiera dicho demasiado. Cuando insistí, solo negó con la cabeza y dijo que eran tonterías de gente supersticiosa. Volví a casa más perturbado que antes. Aquella noche, incluso durmiendo en la sala, desperté paralizado nuevamente. Esta vez, mi abuelo estaba parado en la escalera que llevaba al segundo piso. Señalaba hacia arriba, hacia el pasillo donde estaba su antigua habitación. Sus ojos negros parecían aún más profundos, como si pudieran succionar mi alma. Intenté gritar nuevamente, y esta vez logré emitir un gemido ahogado. Fue cuando sonrió. No era una sonrisa normal. Sus dientes parecían afilados. Su boca se estiró de una forma imposible para un rostro humano. Sentí un escalofrío en la columna que nunca había sentido antes. Cuando recuperé los movimientos, corrí fuera de la casa y pasé el resto de la noche en el coche, temblando. Estaba claro que no importaba dónde durmiera en la casa, aquella cosa me encontraría. A la mañana siguiente, tomé una decisión que iba en contra de todo lo que mi lado racional decía. Necesitaba entrar en la habitación de mi abuelo. Si había respuestas, estarían allí. Con las manos temblorosas, abrí la puerta que había evitado desde que me mudé. La habitación estaba exactamente como él la dejó. La cama de matrimonio antigua con cabecero de madera oscura, el armario macizo en la esquina, el escritorio cubierto de papeles. El aire estaba pesado y estancado. Fui directo al escritorio y comencé a revisar los documentos. La mayoría eran cuentas, correspondencia antigua, nada relevante. Fue cuando abrí el cajón de abajo que encontré algo perturbador, un cuaderno de cuero negro, muy viejo, con símbolos extraños grabados en la portada. Lo abrí con cuidado y encontré páginas y más páginas escritas a mano, algunas en portugués, otras en una lengua que no reconocí. Había dibujos también, círculos con símbolos, figuras humanas distorsionadas, y en una de las páginas, destacado en rojo, un contrato firmado con lo que parecía ser sangre. Salí de la casa cuando ya estaba oscureciendo, con una sensación de peso en el pecho. En el camino hacia el coche, tuve la impresión de ver a mi abuelo parado en la esquina, observándome. Cuando pestañeé, ya no estaba allí. Decidí que no podía volver a esa casa, al menos no para dormir. Fui hasta un hotel barato en la carretera y tomé una habitación. Me di una ducha caliente, tratando de calmarme, planeando lo que haría a continuación. Necesitaba encontrar una forma de romper ese pacto, de librarme de esa cosa que me estaba persiguiendo. Pasé horas investigando en mi celular sobre los símbolos que encontré en el cuaderno. Después de mucho buscar en sitios oscuros sobre ocultismo, encontré información sobre una entidad conocida como el cobrador de deudas, que hacía pactos con humanos, ofreciendo años extra de vida a cambio de un descendiente como recipiente. Los relatos decían que la entidad marcaba a su víctima elegida y, a través de episodios de parálisis, iba debilitando la resistencia mental de la persona hasta lograr poseerla completamente. Me acosté en la cama del hotel, exhausto, y finalmente logré dormirme sin pesadillas. Al menos eso pensé. Desperté en medio de la noche, sintiendo aquella misma presión familiar en el pecho. No podía ser, no allí, lejos de la casa, pero estaba sucediendo. Mis ojos se abrieron, pero mi cuerpo no respondía. Y allí estaba él, mi abuelo, parado a los pies de la cama del hotel. Pero había algo diferente esta vez. Su forma parecía estar distorsionándose, como si algo estuviera tratando de salir de dentro de él. Su piel se estiraba y se rasgaba en algunos puntos, revelando no carne y sangre, sino una oscuridad absoluta. Sus ojos negros ahora parecían líquidos, escurriendo por su rostro como lágrimas de alquitrán, y habló, con una voz que no era la suya, una voz que parecía venir de muy lejos y de todos los lugares al mismo tiempo. No puedes huir de lo que es tuyo por derecho. Tu abuelo me prometió un recipiente. Tú eres el elegido.
Intenté luchar contra la parálisis con toda mi fuerza, concentrándome en cada músculo de mi cuerpo. La figura de mi abuelo se acercó a la cama, inclinándose sobre mí. Pude sentir su aliento gélido en mi rostro, oliendo a tierra de cementerio. Sus manos, ahora más parecidas a garras, tocaron mi cara. Era como ser tocado por hielo seco, una quemadura fría que penetraba hasta los huesos. «Solo 3 noches», dijo aquella voz terrible, «y serás mío». Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi mano derecha y la levanté en un gesto defensivo. En el momento en que hice eso, la figura retrocedió, como sorprendida por mi resistencia. Aproveché ese momento para forzar mi cuerpo a moverse, y de repente estaba libre de la parálisis. Me senté en la cama, jadeando, pero la habitación estaba vacía. Miré mi mano derecha y vi que la palma estaba quemada, con la marca de una mano mucho más grande que la mía. No dormí más esa noche. Tan pronto como amaneció, fui a una tienda de artículos religiosos y compré todo lo que pude: sal gruesa, agua bendita, crucifijos, velas. No sabía si alguna de esas cosas funcionaría contra lo que me estaba persiguiendo, pero necesitaba intentarlo. También busqué en internet expertos en ocultismo, personas que pudieran ayudarme a entender mejor lo que estaba sucediendo. Encontré el contacto de una mujer que se decía medium y especialista en casos de posesión. Normalmente me habría reído de algo así, pero en ese momento estaba demasiado desesperado para ser escéptico. La llamé y, sorprendentemente, atendió de inmediato. Cuando comencé a explicar mi situación, ella me interrumpió. «No digas nada más por teléfono. Él puede estar escuchando. Ven a encontrarte conmigo personalmente». Acordamos un encuentro para esa tarde en una cafetería concurrida. La médium se llamaba Doña Clara, una señora de unos 60 años con cabello gris y ojos penetrantes. Tan pronto como me vio entrar en la cafetería, hizo un gesto para que me sentara. Antes incluso de que empezara a hablar, tomó mi mano derecha y examinó la quemadura. «Él ya ha comenzado la transferencia», dijo con voz grave. «Tienes su marca». Le conté todo, sobre el cuaderno, sobre los episodios de parálisis, sobre mi abuelo. Ella escuchó atentamente, sin mostrar sorpresa. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Tu abuelo hizo un pacto con una entidad antigua, un tipo de demonio que se alimenta de almas humanas. Probablemente estaba enfermo, muriendo, y ofreció un trato: más años de vida a cambio de un recipiente futuro. Tú, su nieto, fuiste elegido como ese recipiente. La parálisis del sueño es solo el comienzo. Es como la entidad va debilitando tus defensas para eventualmente poseer tu cuerpo por completo». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras ella hablaba. Todo tenía un terrible sentido ahora. Mi abuelo siempre tuvo una salud sorprendentemente buena para alguien de su edad, hasta que de repente, hace 3 meses, murió durante el sueño. «¿Cómo puedo detener esto?», pregunté desesperado. Doña Clara apretó mi mano con fuerza. «No será fácil. La entidad ya ha comenzado el proceso. Ya te ha marcado. Necesitamos realizar un ritual de protección hoy mismo, antes de que llegue la 3ª noche. Si logra manifestarse por 3ª vez, el proceso de posesión estará casi completo». Me dio una lista de cosas para comprar: hierbas específicas, velas de diferentes colores, sal marina y algunos otros artículos extraños. Acordamos encontrarnos en la casa de mi abuelo al atardecer. Parte de mí aún dudaba de todo aquello. Pensaba que podría ser solo sugestión, mi mente creando explicaciones sobrenaturales para episodios de parálisis del sueño. Pero la quemadura en mi mano era real, y no tenía otra explicación. Pasé el resto del día reuniendo los artículos de la lista e intentando mantenerme despierto. El cansancio comenzaba a dominarme. No había dormido bien en días. Tomé litros de café, pero aún así sentía mis párpados pesados. Llegué a casa antes que Doña Clara y decidí esperar en el coche. No quería entrar solo. Mientras esperaba, comencé a sentir esa misma sensación de peso en el pecho, incluso estando despierto. Miré al retrovisor y casi tuve un ataque al corazón. Mi abuelo estaba sentado en el asiento trasero.
sus ojos negros fijos en los míos a través del espejo. Intenté abrir la puerta del coche, pero estaba bloqueada. Mis miembros comenzaron a ponerse pesados, como si estuviera entrando en parálisis, aún estando despierto. «No sirve de nada luchar», dijo aquella voz que no era la de mi abuelo. «Fuiste elegido antes incluso de nacer. Tu abuelo sabía lo que estaba haciendo cuando firmó el contrato con su propia sangre». En ese momento oí golpes en la ventanilla del coche. Era doña Clara, con una expresión alarmada en el rostro. Sostenía algo en las manos. Parecía un amuleto. Tan pronto como acercó el objeto al vidrio, la presencia en el asiento trasero desapareció y pude moverme nuevamente. Abrí la puerta con manos temblorosas. «Se está volviendo más fuerte», dijo ella, ayudándome a salir del coche. «Puede alcanzarte incluso cuando estás despierto. No tenemos mucho tiempo». Entramos en la casa juntos y ella inmediatamente comenzó a preparar el ritual. Esparció sal en todas las entradas. Encendió las velas en puntos específicos de la sala. Quemó las hierbas en un pequeño caldero de cerámica. El olor era fuerte y penetrante, pero de alguna manera reconfortante. Mientras trabajaba, me explicó que el ritual no destruiría a la entidad, pero crearía una barrera que le impediría poseerme. «Es como una vacuna espiritual», explicó. «Se fortalecerá tu alma contra la invasión. Necesitamos deshacer el pacto de la misma forma en que fue hecho», dijo, «con intención y energía». Doña Clara tomó un cristal transparente del tamaño de un huevo de gallina y lo colocó sobre el contrato. «Sostén el cristal y concentra toda tu voluntad. Visualiza una luz blanca envolviéndote, protegiéndote, rompiendo cualquier vínculo con esa entidad». Dudé. Todo aquello parecía una locura. Realmente estaba considerando participar en un ritual extraño basado en supersticiones. Pero entonces sentí ese dolor en la nuca nuevamente, aún más fuerte que antes. Caí de rodillas, sintiendo como si algo estuviera tratando de arrancar mi piel de dentro hacia afuera. «Está intentando completar la posesión», exclamó doña Clara. «Tenemos que actuar ahora». Con manos temblorosas sostuve el cristal y cerré los ojos, tratando de concentrarme como ella había indicado. Visualicé una luz blanca, brillante, envolviéndome como un escudo protector. Mientras me concentraba, sentí el cristal calentarse en mi mano. Doña Clara continuó recitando palabras en una lengua desconocida, su voz haciéndose más fuerte a cada momento. El pergamino en la mesa comenzó a deshacerse lentamente, como si estuviera disolviéndose. No hubo explosiones, ni luces parpadeando, ni vientos sobrenaturales, solo una sensación de alivio que se extendió por el ambiente. El dolor en mi nuca disminuyó gradualmente hasta desaparecer por completo. Cuando abrí los ojos, el pergamino se había transformado en un polvo fino y oscuro. Doña Clara sopló suavemente y el polvo se dispersó en el aire como humo. Sentí una ligereza inmediata, como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. El aire en la casa parecía más ligero, más respirable. Llevé la mano hasta la nuca y noté que la marca había desaparecido, dejando solo una piel sensible y enrojecida. Miré a doña Clara, que sonreía calmamente. «Terminó», dijo con simplicidad. «El contrato ha sido roto. La entidad ya no tiene poder sobre ti». Pasé la noche en la sala, con todas las luces encendidas, esperando sentir alguna señal de la presencia, pero nada ocurrió. Por primera vez en días, logré relajarme un poco. Doña Clara se había ido, dejándome con algunas instrucciones. Mantener sal en las entradas de la casa por al menos una semana, quemar salvia diariamente para purificar el ambiente y usar un pequeño amuleto que me dio como protección extra. Parte de mí aún dudaba de todo aquello, pensaba que tal vez había sido víctima de una sugestión muy fuerte, o que mi mente cansada había creado todas esas experiencias. Pero no podía negar que me sentía diferente, más ligero, como si me hubiera librado de algo realmente maligno. Y la marca en mi nuca había desaparecido. Eso era un hecho concreto, no una alucinación. Decidí que no podría seguir viviendo en esa casa. Había demasiados recuerdos malos, demasiada energía negativa, incluso después del ritual.
Puse la casa en venta la semana siguiente y me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Doné o tiré la mayoría de las cosas de mi abuelo, conservando solo algunas fotos y objetos de valor sentimental. El cuaderno de cuero negro lo quemé personalmente, observando cómo las páginas se retorcían en las llamas. En cuanto al muñeco que encontré en el colchón, lo enterré en un cementerio cercano, sintiendo que era el lugar más apropiado para algo tan macabro. No le conté a nadie sobre lo que había sucedido, excepto a doña Clara, con quien mantuve contacto. ¿Quién me creería después de todo? Dirían que estaba loco, que lo había imaginado todo. Las semanas pasaron y, gradualmente, los recuerdos de aquellos días horribles comenzaron a volverse menos vívidos. No tuve más episodios de parálisis del sueño, ni visiones de mi abuelo o de la entidad. La marca en mi nuca desapareció por completo, sin dejar cicatriz. Comencé a dormir mejor, a alimentarme correctamente, a retomar mi vida normal. Conseguí un nuevo empleo, hice algunos amigos. Incluso comencé a salir con una chica que conocí en el gimnasio. Estaba siguiendo adelante, dejando atrás aquella pesadilla. Pero a veces, cuando estoy solo por la noche, tengo la sensación de que alguien me está observando. Es solo un instante, un escalofrío en la espina dorsal, un movimiento captado por el rabillo del ojo. Nada concreto, nada que pueda señalar y decir, ¿ves? Está sucediendo de nuevo. Solo una sensación, un presentimiento. Y a veces, en mis sueños, veo a mi abuelo, no al abuelo distorsionado con ojos negros, sino a mi abuelo normal, como era en vida. Siempre está sentado en su silla favorita, observándome con una expresión que no logro descifrar. ¿Arrepentimiento? ¿Ira? ¿Resignación? Nunca dice nada, solo me observa. Son sueños inquietantes, pero no aterradores como los episodios de parálisis. Doña Clara dice que son solo restos de la experiencia traumática, que con el tiempo también desaparecerán. Espero que tenga razón, porque en el fondo todavía tengo miedo de que aquella entidad no se haya ido por completo, que solo esté esperando, observando, planeando su regreso. Tal vez esté siendo paranoico. Tal vez todo terminó aquella noche, con el ritual. O tal vez algunas deudas nunca pueden ser completamente pagadas, solo transferidas. Solo el tiempo lo dirá. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi padre recibió una carta informándole que su tío abuelo, a quien apenas conocíamos, había fallecido y dejado a nuestra familia un rancho en Jalisco, México. Papá nació allí, pero vino a los Estados Unidos cuando era adolescente y rara vez hablaba de su tierra natal. La noticia nos tomó por sorpresa, especialmente porque ninguno de nosotros sabía que teníamos parientes con propiedades tan grandes. Recuerdo el brillo en los ojos de mi padre cuando nos mostró las viejas fotos del rancho. Era enorme, con una casa principal de piedra, varios cobertizos, campos extensos y una vista increíble de las montañas. Había estado abandonado durante al menos 2 décadas, con la vegetación apoderándose de todo, pero aún así se podía ver que tenía potencial. Fue entonces cuando surgió la idea: transformar el lugar en un destino de turismo rural, algo auténtico donde la gente pudiera experimentar la vida tradicional mexicana. Yo, con mis 17 años, estaba emocionada con la idea de pasar un tiempo lejos de la rutina de la preparatoria, aunque significara estar sin internet decente por un tiempo. Llegamos a Jalisco en enero de este año. El viaje en coche desde la Ciudad de México hasta el rancho fue largo y agotador, por carreteras cada vez más estrechas y llenas de baches. Cuando finalmente pasamos por el portón oxidado con el nombre Rancho La Esperanza, sentí algo extraño, como un peso en el pecho que no podía explicar. Lo atribuí al cansancio del viaje y a la altitud. La propiedad era aún más grande de lo que parecía en las fotos, con casi 40 hectáreas de tierra, la mayoría cubierta por vegetación seca y arbustos espinosos. La casa principal tenía 2 pisos, con paredes gruesas de piedra y un techo parcialmente derrumbado.
Mi hermano menor, Miguel, de 12 años, corrió emocionado a explorar, mientras mi madre ya comenzaba a hacer listas de lo que necesitaríamos arreglar primero. Papá conversaba con el abogado local que nos encontró allí para entregarnos las llaves y los documentos. Fui la única que notó cómo el hombre parecía incómodo, mirando constantemente su reloj, como si quisiera salir de allí lo más rápido posible. Cuando le pregunté si todo estaba bien, solo sonrió de manera forzada y dijo que necesitaba volver a la ciudad antes del anochecer. En las primeras semanas nos enfocamos en hacer habitable la casa principal. Contratamos trabajadores del pueblo más cercano, que quedaba a unos 20 minutos en coche. Eran eficientes y trabajaban duro, pero noté que había cierta reticencia cuando mi padre mencionaba planes para toda la propiedad, especialmente cuando hablaba sobre el pozo de piedra que estaba en el centro del terreno, a unos 100 metros de la casa principal. Era una construcción antigua, circular, hecha de piedras perfectamente encajadas, con aproximadamente 2 metros de diámetro. Estaba completamente seco y parcialmente cubierto por tablas podridas. Cuando papá comentó que necesitaríamos limpiarlo y verificar si aún podría proporcionar agua, noté miradas intercambiadas entre los trabajadores. Uno de ellos, don Héctor, el más viejo del grupo, educadamente sugirió que tal vez sería mejor dejar el pozo como estaba y cavar uno nuevo en otro lugar. Mi padre, siempre práctico, dijo que sería un desperdicio no aprovechar una estructura ya existente, especialmente una tan bien construida. Fue en la tercera noche que tuve el primer sueño. Estaba durmiendo en la habitación que había elegido en el segundo piso, con una ventana que daba al centro de la propiedad. En el sueño, desperté con el sonido de alguien cantando suavemente. Era una melodía extraña, en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera parecía familiar. Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba el terreno y pude ver claramente el pozo. Había una niebla extraña a su alrededor, como si la tierra estuviera respirando. Y entonces lo escuché. «Ayúdame, por favor, ayúdame». La voz era femenina, joven, casi infantil, y venía directamente del pozo. En el sueño, bajé las escaleras y salí de la casa, caminando como hipnotizada hacia aquella voz. Cuando llegué al borde del pozo y miré hacia abajo, solo vi oscuridad, pero la voz continuaba. Ahora más urgente. «Estoy aquí abajo. Me dejaron aquí. Ayúdame a salir». Desperté sobresaltada, sudando frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por mi boca. Miré por la ventana y solo vi el pozo silencioso bajo la luz de la luna. No le conté a nadie sobre el sueño, pensando que era solo el resultado del estrés de la mudanza y de las historias que había escuchado sobre México antes de venir. Pero la noche siguiente, el sueño volvió, más vívido. Esta vez, cuando llegué al pozo, pude ver un reflejo en el agua que no debería estar allí, ya que el pozo estaba seco. Era el rostro de una chica, tal vez un poco más joven que yo, con largo cabello negro y ojos oscuros y profundos. Su piel tenía un tono dorado y llevaba lo que parecía ser un vestido blanco simple. Extendió su mano como si quisiera que la ayudara a salir. Desperté nuevamente asustada, pero esta vez estaba sentada en la cama, no acostada. Mis piernas estaban sucias, como si realmente hubiera caminado por el terreno. Estaba aterrorizada, pero me convencí de que debía haber sido sonámbula, algo que nunca me había pasado antes. Durante el desayuno, traté de parecer normal, pero mi madre notó que algo estaba mal. Cuando insistió, terminé contándole sobre los sueños, tratando de hacerlos parecer menos aterradores de lo que realmente fueron. Para mi sorpresa, mi padre se puso serio y preguntó exactamente qué decía la voz. Cuando mencioné que ella pedía ayuda, diciendo que la habían dejado allí abajo, él intercambió una mirada con mi madre. Fue entonces cuando contó que, cuando era niño, escuchó historias sobre el rancho. Según los más viejos de la región, durante una sequía terrible a finales de los años 1800, los propietarios de la época, desesperados, habrían recurrido a un ritual antiguo para aplacar a los dioses de la lluvia.
Una joven de la tribu local, que trabajaba en el rancho, habría sido elegida como sacrificio y arrojada al pozo. Mi padre siempre pensó que era solo una leyenda para asustar a los niños, pero ahora parecía preocupado. Mi madre, siempre más escéptica, dijo que eran solo coincidencias y que probablemente había escuchado a algún trabajador comentando sobre esas historias sin darme cuenta. Aquella tarde, mientras los trabajadores reparaban el techo, me quedé observando a don Héctor, que estaba preparando argamasa para reparar una pared. Reuní valor y le pregunté sobre el pozo. El viejo hombre detuvo lo que estaba haciendo y miró alrededor, como verificando si alguien estaba escuchando. Con voz baja, me dijo: «Ese pozo tiene hambre, señorita. Siempre ha tenido hambre». Cuando le pedí que me explicara, me contó una versión más detallada de la historia que mi padre había mencionado. Según él, la joven sacrificada se llamaba Citlali, que significa estrella en lengua náhuatl. Tenía solo 15 años y fue elegida porque era considerada pura y porque había soñado con lluvia la noche anterior, lo que fue interpretado como una señal. Don Héctor dijo que su abuelo trabajaba en el rancho en aquella época y presenció todo. Lo más perturbador fue cuando mencionó que, después de arrojar a la chica al pozo, taparon la abertura con piedras y madera, dejándola morir lentamente. 3 días después, comenzó a llover, y llovió tanto que el pozo se desbordó, llevándose la tapa improvisada. Cuando miraron dentro de él, no había señal del cuerpo de la chica. Aquella noche, no pude dormir. Me quedé mirando por la ventana, observando el pozo bajo la luz de la luna creciente. Parte de mí quería creer que eran solo historias para asustar a los turistas, pero otra parte sabía que había algo más. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando finalmente empezaba a conciliar el sueño, escuché un susurro en la habitación. Abrí los ojos, pero no pude moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. La voz de Citlali estaba allí, no en un sueño, sino en mi habitación. «Me mintieron», dijo en español. «Me dijeron que sería solo un ritual, que saldría después, pero nunca volvieron a sacarme». Sentí lágrimas corriendo por mi rostro, pero no eran mis lágrimas. Era como si ella estuviera usando mi cuerpo para llorar. Cuando finalmente pude moverme, corrí a la habitación de mis padres y desperté a mi madre. Ella me abrazó y dijo que solo había sido una pesadilla, pero vi en sus ojos que ella también estaba empezando a preocuparse. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Miguel mencionó casualmente que también había soñado con una chica pidiendo ayuda. Mi padre dejó caer su taza, derramando café por toda la mesa. Mi madre, que hasta entonces había sido la voz de la razón, sugirió que tal vez deberíamos quedarnos en un hotel en la ciudad por unos días, hasta que la renovación de la casa estuviera más avanzada. Pero mi padre, siempre terco, insistió en que no abandonaríamos el rancho por causa de supersticiones. Dijo que contrataría a alguien para limpiar el pozo y verificar si había algo allí abajo, para acabar con esta historia de una vez por todas. Cuando los trabajadores llegaron, preguntó quién estaría dispuesto a bajar al pozo para limpiarlo. El silencio fue absoluto. Ni siquiera la oferta de pago doble convenció a ninguno de ellos. Don Héctor finalmente habló. «Señor, con todo respeto, nadie en este pueblo va a tocar ese pozo. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y la paz mental es una de ellas». Mi padre, frustrado, decidió que él mismo limpiaría el pozo el fin de semana. Mi madre trató de disuadirlo, pero él estaba determinado. Esa noche, tuve el sueño más vívido hasta entonces. Yo era Citlali. Sentí su miedo, su confusión. Vi a través de sus ojos el momento en que la llevaron hasta el pozo. Era un día abrasador, el cielo sin nubes, la tierra agrietada por la sequía. Hombres con ropas elegantes y mujeres con vestidos largos estaban en círculo alrededor del pozo. Un hombre mayor, que parecía ser el dueño del rancho, le explicó que era un gran honor ser elegida, que los dioses la recibirían y traerían lluvia para salvar a todos. Ella estaba asustada, pero confiaba en ellos. Le dijeron que bajara por una escalera de cuerda,
que habría un altar en el fondo donde debería esperar y rezar. Cuando llegó al fondo, se dio cuenta de que no había altar alguno, solo tierra seca y algunas piedras. Miró hacia arriba y vio los rostros mirándola, y entonces comenzaron a retirar la escalera. Ella gritó implorando, diciendo que había un error. El último rostro que vio fue el del hijo del dueño, un joven no mucho mayor que ella, con lágrimas en los ojos, siendo alejado por su padre. Desperté gritando, tan fuerte que desperté a toda la casa. Mis padres y Miguel corrieron a mi habitación. Estaba empapada en sudor, temblando incontrolablemente. Conté todo lo que había visto en el sueño, cada detalle. Mi padre estaba pálido. Dijo que necesitaba mostrarme algo y salió de la habitación, volviendo minutos después con una caja vieja que había encontrado en el ático de la casa. Dentro había documentos antiguos, diarios y fotografías amarillentas. Tomó una foto en particular y me la mostró. Era una foto en sepia de una familia frente a la casa del rancho, probablemente de finales del siglo XIX. En la esquina de la foto, casi escondida, estaba una joven con un vestido simple. Incluso en la foto antigua y descolorida, pude reconocer los ojos de Citlali. Mi padre entonces mostró un diario, escrito en español antiguo. Pertenecía a Alejandro Fuentes, el hijo del dueño original del rancho. En las páginas describía la terrible sequía de 1897 y cómo su padre, desesperado después de perder gran parte del ganado, recurrió a un ritual antiguo sugerido por uno de los trabajadores más viejos. Alejandro escribió sobre su horror al ver a la joven Citlali, por quien nutría sentimientos secretos, ser elegida como sacrificio. Intentó impedirlo, pero fue contenido por los capataces. Las últimas páginas del diario describían cómo, después de que finalmente llegara la lluvia, no pudo seguir viviendo en el rancho y partió hacia la ciudad, atormentado por los gritos de Citlali. Aquella mañana, algo cambió en la expresión de mi padre. Cerró el diario lentamente, nos miró a todos y dijo con una voz que no admitía discusión: «Nos vamos de aquí». Mi madre, visiblemente aliviada, comenzó inmediatamente a hablar sobre volver a nuestra casa en los Estados Unidos. Miguel protestó débilmente, diciendo que no podíamos simplemente abandonar a Citlali, pero mi padre fue firme. «Algunas cosas», dijo, «son más grandes que nosotros. No voy a arriesgar la seguridad de mi familia por algo que no podemos comprender completamente». Parte de mí quería quedarse, sintiendo una extraña responsabilidad hacia Citlali, pero otra parte estaba desesperada por salir de aquel lugar. Esa misma tarde, mi padre llamó al abogado e informó que pondríamos el rancho a la venta inmediatamente, independientemente del precio que pudiéramos conseguir por él. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Empacamos nuestras cosas, cancelamos los contratos con los trabajadores e hicimos arreglos para volver a los Estados Unidos. Don Héctor apareció una última vez, trayendo un pequeño paquete envuelto en tela roja. «Para protección durante el viaje», dijo, entregándomelo. Dentro había un amuleto de piedra con símbolos tallados que no reconocí. «Ella entenderá que ustedes no pueden ayudarla», dijo en voz baja, «pero algún día vendrá alguien que pueda». Le pregunté cómo sabía tanto sobre el pozo y Citlali. Él solo sonrió tristemente y dijo: «Mi familia ha servido a este rancho por generaciones. Algunas historias se transmiten de padre a hijo, no para ser contadas, sino para servir de advertencia. En nuestra última noche en el rancho, me quedé despierta hasta tarde, mirando por la ventana hacia el pozo. No hubo sueños, ni voces. Era como si Citlali supiera que nos íbamos y se hubiera resignado a continuar su espera solitaria. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio por estar dejando aquel lugar embrujado, culpa por no haber podido ayudarla. Antes de finalmente acostarme, susurré una disculpa al aire nocturno, esperando que de alguna manera ella pudiera oír y entender. A la mañana siguiente, cuando entramos al coche para partir, miré una última vez hacia el rancho. Por un momento, pensé haber visto una figura femenina parada junto al pozo, pero cuando parpadeé, no había nada allí más que el viento moviendo la hierba seca.
Han pasado 3 meses desde que volvimos a los Estados Unidos. Mi padre logró vender el rancho por una fracción de su valor real. Nací y crecí en Guadalajara, Jalisco, donde las leyendas e historias de pactos con el diablo son bastante comunes, pero nunca les di mucha importancia. Trabajaba como diseñador gráfico freelance, lo que me permitía pasar bastante tiempo en casa, generalmente viendo videos en YouTube mientras trabajaba en mis proyectos. Fue así como, una noche de jueves, acabé tropezando con un video sobre el famoso caso de Josué. No sé si lo conocen, pero es un relato bastante conocido aquí en México, transmitido originalmente en un programa de radio sobre un hombre que supuestamente hizo un pacto con el diablo. Me pareció interesante y decidí verlo, aunque era casi medianoche y estaba solo en mi apartamento en el centro histórico de Tlaquepaque, un lugar antiguo lleno de esas construcciones coloniales que crujen por cualquier motivo. El video comenzó normalmente, con el narrador explicando los antecedentes del caso. Josué era un hombre común que, desesperado por dinero y poder, decidió hacer un pacto con fuerzas oscuras. El relato era detallado y, confieso, bien hecho, con efectos sonoros y una narración que te ponía la piel de gallina. Estaba concentrado, con auriculares, sentado en mi mesa de trabajo en la esquina de la sala. El apartamento era pequeño, de esos antiguos con techo alto y ventanas grandes. En la pared detrás del televisor tenía una imagen religiosa que pertenecía a mi abuela, una pintura antigua de la Virgen de Guadalupe que heredé cuando ella falleció hace algunos años. Nunca fui muy religioso, pero mantenía la imagen por valor sentimental y porque, según mi abuela, protegía la casa. Mientras el narrador continuaba contando la historia, comencé a notar algo extraño sucediendo con las luces de mi apartamento. Primero pensé que era solo una oscilación normal en la red eléctrica, algo común en esa parte antigua de la ciudad. Pero entonces las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. El televisor, que estaba apagado, se encendió solo, mostrando solo estática. Mi celular, que estaba cargando en la mesa al lado, comenzó a sonar la alarma, aunque no tenía ninguna alarma programada para esa hora. La luz de la cocina parpadeaba frenéticamente y mi notebook, donde veía el video, comenzó a subir y bajar el volumen solo. Me quité los auriculares, asustado, y fue cuando me di cuenta de que todos los aparatos electrónicos de la casa estaban encendiéndose y apagándose simultáneamente. El microondas pitaba sin parar. El ventilador del techo giraba a máxima velocidad y luego se detenía abruptamente, solo para volver a girar segundos después. Mi primer pensamiento fue que estaba ocurriendo algún tipo de pico de energía, tal vez un cortocircuito en algún lugar del edificio. Me levanté para verificar el cuadro de luz, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, escuché un ruido fuerte proveniente de la pared. Fue un sonido seco, como si algo se hubiera roto. Me giré rápidamente y vi que la imagen de la Virgen de Guadalupe se había caído de la pared y se había roto en el suelo. El vidrio estaba hecho añicos y el marco partido por la mitad. Lo más perturbador fue el momento exacto en que esto sucedió. Justo cuando el narrador del video mencionó el momento del pacto demoníaco de Josué, sentí un frío recorrer mi espina dorsal y por primera vez en la vida experimenté esa sensación que siempre pensé que era exagerada cuando las personas la describían. La sensación de que no estaba solo en el apartamento. Quedé paralizado por algunos segundos, mirando los pedazos de vidrio en el suelo y la imagen sagrada ahora partida. Los aparatos continuaban con su comportamiento errático y el video, que aún corría en la notebook, parecía haber aumentado de volumen solo, como si quisiera asegurarse de que no me perdiera ningún detalle de la historia macabra que estaba siendo contada. Recuperándome del shock inicial, corrí para apagar la notebook e interrumpir el video. Tan pronto como lo hice, todos los aparatos volvieron a la normalidad como si nada hubiera sucedido. El silencio repentino era casi tan aterrador como el caos de momentos antes. Con las manos temblando, encendí las luces y comencé a recoger los pedazos de vidrio del suelo. Mientras hacía esto,
No podía dejar de pensar en la coincidencia perturbadora. La imagen religiosa que mi abuela decía que era protectora se había roto exactamente en el momento en que el narrador hablaba sobre el pacto con el diablo. Intenté convencerme de que fue solo un clavo viejo que se dio, que los problemas eléctricos eran solo una coincidencia, que mi mente estaba creando conexiones que no existían. Pero una parte de mí, esa parte que todos tenemos y que cree en lo inexplicable, sabía que algo más estaba sucediendo. Pasé el resto de esa noche sin poder dormir, sentado en la sala con todas las luces encendidas, observando cada rincón del apartamento, esperando que algo sucediera nuevamente. En los días siguientes, intenté olvidar el incidente. Se lo conté a algunos amigos que se rieron y dijeron que había visto el video en un estado muy sugestionable, tarde en la noche, y que mi mente había creado toda esa situación. Tal vez tenían razón. Decidí no ver el resto del video y seguir con mi vida. Algunas semanas después, acabé mudándome a una casa en Zapopan, en las afueras de Guadalajara. Era una casa más nueva, en un condominio cerrado, y me sentía más seguro allí. La mudanza no tuvo nada que ver con el incidente, fue solo porque encontré un lugar mejor para vivir y trabajar, o al menos eso era lo que me decía a mí mismo. La verdad es que nunca más me sentí completamente cómodo en ese apartamento en Tlaquepaque después de esa noche. La imagen rota de la Virgen de Guadalupe fue guardada en una caja que nunca abrí nuevamente, e intenté olvidar completamente la historia de Josué y su pacto demoníaco. Pasaron meses sin ningún incidente extraño. Mi vida volvió a la normalidad y esa noche se convirtió solo en una historia curiosa que raramente contaba. Hasta que una tarde de domingo, mientras navegaba por YouTube, el algoritmo me recomendó nuevamente el video sobre el caso de Josué. Me quedé mirando la miniatura por algunos minutos, indeciso. Una parte de mí quería verlo, terminar lo que había comenzado esa noche, tal vez para probarme a mí mismo que todo no fue más que coincidencia y que mi mente había exagerado los acontecimientos. Estaba en mi casa nueva, era plena luz del día, me sentía seguro. Después de dudar un poco, hice clic en el video. Esta vez tomé algunas precauciones. Verifiqué que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Apagué la mayoría de los aparatos electrónicos y coloqué la notebook sobre la mesa de la sala, lejos de cualquier objeto que pudiera caerse. El video comenzó y, para mi sorpresa, descubrí que solo había visto una pequeña parte esa noche. Había mucho más sobre la historia de Josué que no conocía. El relato completo era aún más perturbador de lo que imaginaba. Josué no solo hizo un pacto con el diablo, sino que las consecuencias de ese pacto afectaron a varias personas a su alrededor. El narrador describía en detalle los eventos sobrenaturales que ocurrieron después del ritual, como objetos que se movían solos, voces inexplicables y presencias malignas que fueron sentidas por todos los que entraban en contacto con Josué. Estaba completamente absorto en la historia cuando escuché el primer sonido. Fue un golpe, como si alguien estuviera dando pequeños golpes en la pared detrás de mí. Al principio, pensé que era algún vecino, tal vez colgando un cuadro o haciendo algún tipo de reparación, pero entonces noté algo extraño. Los golpes parecían seguir un patrón, casi como si estuvieran respondiendo a lo que se decía en el video. Cuando el narrador hacía una pregunta retórica, como ¿qué pasaría si alguien intentara un ritual similar hoy?, se escuchaban 3 golpes rápidos en la pared. Cuando mencionaba el nombre de Josué, un golpe fuerte y prolongado resonaba por la casa. Intenté ignorar los golpes, diciéndome a mí mismo que era solo coincidencia, tal vez una tubería antigua o el viento golpeando en alguna ventana mal cerrada. Pero a medida que el video avanzaba, los golpes se volvían más intensos y más coordinados con la narrativa. Cuando el narrador llegó a la parte en que describía el ritual completo que Josué había realizado, los golpes se detuvieron abruptamente. Un silencio pesado se apoderó de la casa, mucho más perturbador que el ruido anterior. Terminé de ver el video con un nudo en el estómago, una sensación de malestar que no podía explicar. Cuando el video terminó,
Cerré la notebook y respiré profundo, intentando calmarme. Fue entonces cuando percibí algo que me heló la sangre. Había un olor extraño en el aire, como azufre mezclado con algo podrido. No era fuerte, pero era inconfundible, y parecía venir de todos los lugares al mismo tiempo. Me levanté de la silla, decidido a verificar si alguna ventana se había abierto, permitiendo que algún olor externo entrara. Fue cuando noté que la temperatura de la casa había bajado drásticamente. Era un día caluroso de verano en Guadalajara, pero dentro de mi casa parecía que estaba en medio del invierno. Mis brazos se erizaron y podía ver mi propia respiración formando pequeñas nubes de vapor frente a mí. Caminé hasta la ventana de la sala y me quedé impactado al descubrir que estaba abierta, aunque tenía certeza absoluta de haberla cerrado antes de comenzar a ver el video. La cerré rápidamente y fui a verificar las otras ventanas de la casa. Para mi horror, todas estaban abiertas. Cada puerta, cada ventana que yo había verificado personalmente antes de comenzar a ver el video, estaba ahora completamente abierta, como si alguien hubiera pasado por la casa abriéndolas una por una. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cerré todas las ventanas y puertas, cerrándolas con llave 2 veces para estar seguro. Volví a la sala intentando encontrar una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Tal vez había olvidado verificar alguna ventana, tal vez el viento fuerte las había abierto, pero sabía que me estaba engañando. No había viento fuerte ese día, y tenía certeza absoluta de haber verificado cada abertura de la casa. Además, ¿cómo explicar que todas estuvieran abiertas al mismo tiempo? Me senté en el sofá intentando calmarme, cuando escuché un ruido proveniente del baño. Era un sonido de agua corriendo, como si alguien hubiera abierto el grifo. Me levanté lentamente y caminé hasta el baño, cada paso más difícil que el anterior, como si mi cuerpo estuviera avisándome que no fuera. La puerta del baño estaba entreabierta y una fina niebla salía por la rendija. La empujé despacio y vi que el espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha muy caliente. Pero el grifo estaba cerrado y la ducha seca. El empañamiento del espejo no tenía sentido, especialmente considerando el frío que hacía en la casa. Me acerqué lentamente y noté algo que me hizo dejar de respirar por algunos segundos. En el empañado del espejo parecía haber la silueta de una figura alta y encorvada, como si alguien hubiera pasado la mano sobre el vidrio para dibujar el contorno de un cuerpo. No era un dibujo claro, pero inconfundiblemente tenía la forma de una persona, o algo parecido a una persona, pero con proporciones incorrectas, como si los brazos fueran demasiado largos y la cabeza demasiado pequeña para el cuerpo. Salí corriendo del baño y fui directo a la puerta de entrada. Ya no me importaba encontrar explicaciones, solo quería salir de esa casa lo más rápido posible. Pero cuando llegué a la puerta, descubrí que no podía abrirla. La llave giraba en la cerradura, pero la puerta no se movía, como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. Intenté con más fuerza, usando todo mi peso para empujarla, pero era como si hubiera sido soldada al marco. Corrí hacia la puerta trasera, pero encontré el mismo problema. Estaba atrapado dentro de mi propia casa. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Tomé mi celular para llamar a alguien, cualquier persona, pero no había señal. Intenté usar el teléfono fijo, pero la línea estaba muerta. Estaba completamente aislado. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear nuevamente, así como había sucedido esa noche en Tlaquepaque. Pero esta vez era diferente, más intenso, más coordinado. Las luces parpadeaban en un patrón que parecía casi una comunicación, como si alguien estuviera intentando transmitir un mensaje en código Morse. El televisor se encendió solo, pero en vez de estática, mostraba solo una pantalla negra con un punto blanco en el centro, que pulsaba al mismo ritmo que las luces. El sonido del televisor era un zumbido bajo y constante, que parecía aumentar gradualmente de volumen. Mi notebook, que yo había cerrado, se abrió sola y la pantalla mostraba el video de Josué nuevamente, pero pausado exactamente en la parte en que el narrador describía el momento en que Josué se dio cuenta de que ya no estaba solo después del ritual.
No sé cuánto tiempo quedé paralizado, observando aquella escena surreal desarrollarse frente a mí. ¿Minutos? ¿Horas? Perdí completamente la noción del tiempo. Lo que sé es que en determinado momento, todas las luces se apagaron simultáneamente, sumergiendo la casa en una oscuridad total. El silencio que siguió era ensordecedor. No podía ver nada, ni siquiera mi propia mano frente a mi rostro. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía demasiado pesado, como si la propia oscuridad tuviera masa y estuviera presionándome por todos lados. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio era solo un susurro, tan bajo que pensé que era solo el sonido de mi propia respiración, pero se fue volviendo más claro, más distinto. Era una voz, o varias voces hablando al unísono, en un idioma que yo no reconocía. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundiblemente amenazador, como una advertencia o una promesa siniestra. De repente, sentí algo frío tocar mi hombro. No era una mano, sino algo que parecía tener garras. Grité y corrí a ciegas por la casa oscura, tropezando con los muebles. Logré llegar hasta la cocina y, desesperado, rompí la ventana con una silla. El vidrio se hizo añicos y, sin pensarlo dos veces, salté hacia afuera, cortándome el brazo en el proceso. Caí en el patio y corrí hacia la calle sin mirar atrás. Pasé la noche en casa de un amigo, inventando una historia sobre una fuga de gas. Cuando regresé al día siguiente, acompañado, todo estaba normal. Las ventanas cerradas, ningún vidrio roto, ninguna señal de lo que había sucedido. Mi amigo pensó que me estaba volviendo loco. En los días siguientes, intenté convencerme de que había sido solo un episodio de pánico, tal vez un ataque de ansiedad que me hizo alucinar. Comencé a hacer terapia, intentando procesar lo que había sucedido. El terapeuta sugirió que el estrés del trabajo, combinado con las historias de terror, había desencadenado un episodio psicótico temporal. Acepté esa explicación, era más fácil que la alternativa. Evité completamente cualquier cosa relacionada con el caso de Josué o historias sobrenaturales. Cambié mis hábitos, comencé a practicar ejercicios, meditación, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y lejos de aquellos recuerdos. No sé explicar lo que sucedió esa noche. Tal vez fue realmente un episodio psicótico, como sugirió mi terapeuta. Tal vez fue solo mi imaginación fértil, alimentada por historias de terror y por la sugestión del video. O tal vez, solo tal vez, hay algo de verdad en la historia de Josué, algo que no debería ser perturbado.